Hola, buenos días. En principio ya esta jornada pues van a comenzar y bueno, pues van a hacer una presentación de esta jornada por parte de la Universidad de La Laguna y bueno, ya en pocas palabras, ya ella pues empieza. Buenos días, muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos y todas los y las asistentes de esta mañana. En nombre de la Universidad de La Laguna, pues es para mí hoy un placer, sustituyendo a nuestro rector, don Antonio Martinó, también a don Francisco García, nuestro vicerrector de Relaciones con la Sociedad, a cuyo vicerrectorado pertenezco. Es un honor para mí hoy darles la bienvenida a todos y todas ustedes como directora de Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna. Es para mí un placer esta mañana estar aquí acogiéndoles en nuestra institución, que es la Universidad de Todos. Como toda universidad pública, nace y se enmarca en la sociedad y a ella se debe el tema de estas jornadas interdisciplinares con diálogo abierto sobre semejante tema. Pues hoy más que nunca la Universidad de La Laguna está haciendo ese cometido que le compete de servicio social. Verán ustedes, en 2014 suscribimos un convenio marco con las asociaciones de personas afectadas por desaparición de familiares y adopciones ilegales. Y la idea, la filosofía, el espíritu era pues, aunar fuerzas y conocimientos, establecer sinergias para llevar a cabo actividades de diversa índole, sobre todo de investigación, en interés de ambas instituciones con respecto a este tema. Investigación centrada en el sector de la historia, de la memoria histórica concretamente. Esta es una de las actividades que teníamos previstas y que hemos podido organizar gracias a la implicación de muchas personas lideradas por don Francisco González de Tena, sociólogo y autor de alguna obra importante con la que estoy segura todos ustedes están familiarizados sobre este tema tan sensible y tan delicado. Esta jornada de esta mañana y que se prolongará también a la tarde de hoy, pues no podía tener otro enfoque que el que tiene, un enfoque multidisciplinar, aglutinando aquí esta mañana con algunos desplazamientos importantes, algunos de ellos intercontinental, a ponentes de reconocido prestigio, personas referentes y autorizadas para opinar y ofrecernos lo que son y lo que tienen, su conocimiento y su larga experiencia en relación con este delicado tema. Déjenme que dé una pincelada muy escueta, porque luego quien tiene conocimiento presentará a los ponentes de forma adecuada, pero contemplamos en esta jornada interdisciplinar el colectivo Sin Identidad ha pensado en la teología representada por el doctor Juan José Tamayo, nada más y nada menos, la historia y la archivística, una perspectiva imprescindible a cargo del doctor Víctor Manuel Bello, y la medicina, la sanidad pública, la pediatría concretamente representada por la autoridad del conocimiento del doctor Antonio Garrido Lestache. Todos ellos en colaboración con el doctor Francisco González de Tena, que aportará el punto de vista de la sociología, ¿no? Y del conocimiento estrecho de larga evolución sobre este tema, en lo que tiene que ver con los acontecimientos históricos y la legislación de este tema en nuestro país. Por la tarde se va a complementar esta jornada más académica, más teórica, con dos proyecciones. Una de ellas cerrará la mañana, la otra abrirá la tarde, de dos documentales. Algunos será un fragmento de algún documental.
y una mesa de debate representada por diversas participantes que son representantes del colectivo Sin Identidad, de las víctimas asimismo, y que aportarán también la perspectiva del derecho, ¿no? tan imprescindible para abordar este aspecto. No me queda más que reiterarles que la Universidad de La Laguna está orgullosa hoy de ceder el espacio de reflexión y las instalaciones, humildemente, para que ustedes puedan aprovechar, espero que así sea, de la mejor manera posible esta jornada y el conocimiento que esta mañana nos van a regalar en este foro. Enhorabuena a los organizadores, muchas gracias don Francisco González de Tena, a quien cedo a continuación la palabra. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, buenos días. ¿Vale? Vamos a ver. Tenía que hablar muy poco porque no era mi momento ahora, pero tenía que disculpar porque ha sido una excusa de última hora la presencia de la presidenta del Parlamento. La señora Darias, ha surgido un tema administrativo importante con vistas a la próxima celebración del Día de Canarias, que es pasado mañana, y ha tenido que excusar su asistencia, y el secretario con el que he hablado me ha dicho que era imposible completamente que estuviese aquí. Entonces por eso he cogido la palabra momentáneamente, solamente para disculpar la presencia de la presidenta del Parlamento de Canarias, y a continuación tiene la palabra el doctor en Teología y director de la cátedra Eduardo Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid, el doctor don Juan José Tamayo Acosta. Buenos días, tengan todas y todos. Lo primero que quiero decir es la palabra gracias por esta invitación que tan generosamente me hace mi amigo, el sociólogo y doctor Francisco González Tena. Agradezco también a la presidencia de esta mesa que nos acompañe y que esté de nuestro lado con el apoyo que caracteriza la presencia de la universidad y del colectivo Sin Identidad, a la profesora Isabel Carelli de la Universidad de La Laguna, muchas gracias, y igualmente a Raúl Rodríguez, profesor también, yo le reconozco el grado de profesor porque creo que es un gran maestro en este tema dentro del colectivo de Sin Identidad. Un maestro no es el que enseña cosas, sino el que enseña a pensar, y en este caso pues tengo que decir que Raúl Rodríguez nos ayuda a todas y a todos a pensar este tema del que se ocupa muy poca gente, y yo soy uno de los principales aprendices de la lección de este colectivo. También quiero felicitarles por organizar estas jornadas, porque me parece que dan visibilidad a un tema desconocido u olvidado por la sociedad española. No sé si acá es tan desconocido como en la península, pero ciertamente me parece que la visibilidad es condición necesaria, porque aquello que no se hace visible no existe. Y este es el ejemplo más claro y más escandaloso del silencio, de la ausencia, del desconocimiento de un problema tan grave en la sociedad española como es el de los niños robados. Especialmente quiero felicitarles a todas y a todos ustedes, especialmente a los organizadores, por haber incluido este tema dentro de la Ley de la Memoria Histórica. No tengo un conocimiento inmediato del texto de la Ley de Memoria Histórica de hace 10 años, me parece, del Parlamento Español, pero tengo la impresión de que este tema no fue recogido cuando es una de las mayores injusticias que se han producido en nuestro país, ¿no?
Y por eso pues creo que es muy importante que se concientice sobre este tema a la sociedad española y muy especialmente a la sociedad canaria, donde se produjeron esos casos tan dramáticos, tan criminales, de manera muy especial. Yo voy a hablarles de la valoración ética que para mí merece en las instituciones religiosas que contribuyeron de una manera muy especial a este caso y a esta situación de robos de niños y de niñas en ese momento histórico, ¿no? Y lo voy a hacer en 3 momentos. Primero, como es una valoración ética, voy a referirme a 2 autores y 2 orientaciones éticas que nos van a marcar la valoración crítica que voy a hacer después, que es, de una parte, un viejo filósofo griego, que fue Aristóteles, de otra parte, un filósofo de la modernidad y de la Ilustración, que fue Kant, y posteriormente lo que yo considero que es la quinta esencia de la ética del cristianismo. Y a partir de ahí haré un juicio crítico sobre este caso tan dramático de los niños robados. Primero, empecemos por Aristóteles. Perdonen mi deformación profesional, son ya pues 50 años de docencia y eso pues deja su marca, ¿no? Pero yo creo que nos va a venir bien hacer un recuerdo de estas figuras tan relevantes del pensamiento ético, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que la ética de Aristóteles se basa en una afirmación sobre el ser humano, cuando él dice el ser humano es un animal político. Él no quiere decir que animal sea bestia, sino que pertenecemos pues eso, a esa condición animal, pero con esa capacidad de participación en la vida política. Y también él dice que el ser humano es un animal de lenguaje, es decir, una persona que se comunica, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy interesante cómo recoge Umberto Eco, el gran novelista italiano de obras como El nombre de la rosa, cómo recoge esta idea de Aristóteles cuando dice: la ética comienza cuando el otro y los otros entran en escena. Fíjense, por tanto, ya tenemos la primera pista para dar un juicio ético radicalmente crítico del caso de los niños robados, ¿no? Entonces, la ética, para Aristóteles, se ocupa del bien común y es una parte de la política. Dice, pues aunque el bien del individuo y de la sociedad sea el mismo, es evidente que será mucho más grande y perfecto alcanzar y preservar el bien de la ciudad, porque ciertamente es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino el bien de la ciudad. Por tanto, para él, la ética tiene 2 referentes: el bien de la persona individual, pero también el bienestar y el ejercicio de la justicia colectivamente, ¿no? Dice, el bien del individuo ha de sobrepasar sus intereses particulares y recurrir al bien supremo. ¿Y qué es el bien supremo? No el bien de la divinidad, sino el bien común, el bien de todas las personas. Por eso, para él, la justicia es, sin duda ninguna, la más importante de todas las virtudes, y dice, y se adquiere con el ejercicio y la práctica de las mismas. Y entre las virtudes dice que hay que destacar la generosidad, la veracidad, la moderación, el valor y la justicia. Fíjense el valor. No sé si recuerdan un versito muy pequeño de Antonio Machado cuando decía: es de necios confundir valor y precio. Fíjense qué significa esto. Pues todo lo contrario a lo que hace nuestra sociedad neoliberal y de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que más valoramos? Aquello que tiene mayor precio. ¿Qué es lo que desvaloramos? Lo que realmente tiene valor. Por eso damos más importancia
al valor de cambio que al valor de uso. Y ahí es donde está ya otra pista para hacer una crítica del caso de los niños robados, convertidos en objeto, convertidos en mercancía en manos de vendedores de vidas humanas, como si se tratara de otra serie de bienes no personales o no humanos, ¿no? Y en consecuencia dirá Aristóteles: la injusticia es el mayor de los males porque desgarra el orden social. Y uno de los mayores desgarros del orden social durante 50 años, posiblemente, Paco, son 50 años de esta situación de niños robados, uno de los males que desgarra el orden social es precisamente el robo, la apropiación de unos niños a los que se arranca del entorno familiar. Por tanto, tendríamos ya aquí una primera referencia para la valoración ética de este tema que hoy nos ocupa, ¿no? El bien de la ciudad, el bien colectivo, el bien común y la práctica de la justicia, que implica no solo dar a cada uno lo que le corresponde, sino reconocer la dignidad, la inviolabilidad de los seres humanos. La otra idea importante de Aristóteles es que él concede especial importancia a la amistad. Fíjense lo que supone el caso de los niños robados, que es todo lo contrario a la amistad. Dice él: la amistad es lo más necesario en la vida. Dice: el amigo es un alter ego, el otro que es como yo. Y como es muy difícil conocerse a sí mismo, resulta muy agradable este conocimiento. Y como tampoco es posible vernos a nosotros mismos como vemos en el espejo nuestro rostro, cuando queremos conocernos nos vemos en un amigo. Y yo, por ejemplo, que soy entrañable amigo de Paco, pues en vez de mirarme al espejo muy deformado, me miro en el espejo de Paco, y en el amigo es donde descubro una serie de valores, y en este caso un compromiso radical y permanente de las 24 horas del día. Hoy me ha llamado a las 6:30 de la madrugada, que yo estaba durmiendo en un placidísimo sueño, y me ha sobresaltado. Digo, ¿qué pasará? Bueno, pues es que el caso de los niños robados es para sobreexaltarse, y si no nos sobreexaltamos ante este tema, no podemos denunciarlo, no podemos reclamar el derecho a todas estas cuestiones. Y por eso es verdad lo que dice Aristóteles. Dice: cuando queremos conocernos, nos vemos en el rostro de un amigo. Y yo ahora mismo me estoy viendo en el rostro de todas y todos ustedes que están comprometidos con esta causa tan humanitaria. Y luego otro filósofo. Permítanme que no pretendo hacer ostentación de mis conocimientos, sino únicamente establecer el marco teórico, el marco ético, para poder valorar el caso de los niños robados y dar el palo fuerte a la jerarquía católica, a las instituciones eclesiásticas, que hasta hoy yo creo que todavía no han pedido perdón por todo aquello en lo que fueron cómplices, ¿no? Y es el caso de Kant. Él tiene la conocida formulación de lo que llamamos el imperativo categórico, ¿no? Y lo hace con dos fórmulas. Una dice: actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre y en todo lugar, como un fin y nunca como un medio. Fíjense qué es lo que se hizo durante 50 años con los niños y las niñas, de personas que vivían una situación muy especial de marginación, de pobreza, de exclusión social. Pues se les trató no como fines en sí mismos en cuanto a personas con dignidad y con derechos, sino que se los trató como simples medios para un fin que se suponía superior, ¿no? Entonces, para Kant, el ser humano tiene un valor absoluto. O sea, el ser humano es el valor absoluto, no hay otro valor que podamos
priorizar sobre el ser humano. Y en ese sentido, la dignidad es el vértice de la doctrina moral de este filósofo alemán. Y la autonomía es el fundamento de la dignidad humana, ¿no? Por eso, el ser humano nunca puede ser utilizado como fin en sí mismo. Y fíjense que estamos en una facultad de educación y yo creo que a veces los educadores y las educadoras tratamos a nuestros estudiantes como medios y como objetos. Decimos, les queremos educar, pero al tiempo que contribuimos a su educación, estamos también convirtiéndolos en medios y en objetos de nuestros experimentos, ¿no? Y luego la segunda formulación del imperativo categórico de Kant dice: actúa de tal manera que la máxima de tu acción deba convertirse por tu voluntad en principio de una legislación general, de una ley universal. Es decir, que el principio, el trato que demos a los demás se convierta, el buen trato, claro está, en ley universal aplicable a todos los seres humanos. Y la tercera referencia desde el punto de vista ético es la referencia de la ética del cristianismo. ¿Y por qué me refiero a ella? Porque precisamente el caso que estamos analizando y que vamos a estudiar hoy a lo largo de todo el día es el de unos niños y unas niñas robados por instituciones eclesiásticas. Instituciones eclesiásticas que pusieron entre paréntesis y negaron los principios morales más importantes de esa religión a la que decían representar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una ética dentro del cristianismo que es la más ausente, pero no solamente entonces con el caso de los niños robados, sino ahora mismo también. Es una ética que está siendo negada por unos intereses materiales o unos intereses puramente confesionales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, muy en resumen, la ética del cristianismo, ¿no? Pues la primera es la ética de la liberación. Libera a las personas que se encuentran en una situación de marginación y de exclusión social, cultural, de género o como se quiera. La segunda es la ética de la justicia. En una sociedad injusta, la justicia es la virtud que se caracteriza precisamente por una relación equitativa y por un reparto justo de los bienes de la tierra. La tercera, la ética de la gratuidad. Todo lo que tenemos en nuestro alrededor es gratuito. Se nos ha concedido sin que tengamos que pagar nada por ello, desde el aire que respiramos hasta la propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pongamos precio a algo que hemos recibido gratuitamente? La tercera característica es la ética de la compasión. Fíjense la palabra compasión. Para darle el valor que tiene en sí mismo, desde el punto de vista ya etimológico, pongan un guión entre com y pasión. Y ahí comprobarán cómo la compasión es compartir con el otro, con la otra, con los otros, con las otras, los sufrimientos, las alegrías, las esperanzas, las frustraciones. La ética de la compasión, que no es de apenarse por lo mal que lo pasa el otro o la otra, sino que es de compartir y ponerte del lado de aquellas personas que sufren y al mismo tiempo también disfrutar con las alegrías de las otras personas. La cuarta es la ética de la alteridad, la ética de la proximidad. El otro, la otra, ustedes son para mí parte de mí mismo, ¿no? Y mi identidad no termina en mí mismo diciendo yo soy lo que soy, sino que es yo soy lo que tú eres. Recuerdo todavía un discurso que pronunció un arzobispo anglicano, Desmond Tutu, seguramente algunos de ustedes lo recuerdan, en la lucha contra el apartheid. Le concedieron el premio Nobel, creo, a mediados de la década de los 80, y en el discurso dijo: yo soy si tú también eres. Claro, ¿por qué? Porque el otro es parte de mí mismo, lo que decía antes de que
la mejor forma de buscar mi identidad es mirarme en el rostro del otro o de la otra, ¿no? La ética de la solidaridad. Y formamos una familia, un colectivo, en este caso el colectivo sin identidad, que yo creo que es un colectivo que al tiempo que se define como sin identidad, tendría que completarse diciendo colectivo en busca de la identidad, porque la identidad es un elemento peculiar de todo ser humano y por tanto nadie carece de identidad, ¿no? Bueno, pues la ética de la solidaridad. El otro es parte de mí, yo soy parte del otro. La ética de la vida, la defensa de la vida. Claro, a mí me preguntan muchas veces, profesor, los eclesiásticos de España defienden la vida. Y digo, son los campeones, los que más defienden la vida, pero lo hacen de la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Antes de que la persona nazca y anunciando una vida eterna. Pero se preocupan más bien poco de las condiciones materiales o de las situaciones de aquellas personas cuya vida está más amenazada. Por tanto, se trata de la vida, pero no solo de la vida espiritual, no solo de la vida eterna, no solo de la vida interior, sino de la vida material. Y en ese sentido el cristianismo es una religión, perdonen que les diga, materialista. Es decir, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el fundador del cristianismo, que es Jesús de Nazaret, ¿no? La ética de la opción por las personas más vulnerables e indefensas, ¿no? Esa es una de las claves fundamentales, ¿no? En todas las religiones, pero especialmente en el cristianismo. La ética de la incompatibilidad entre servir a Dios y al dinero. Se dice un texto del Evangelio que pone en boca de Jesús: no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, poniendo la palabra dinero en mayúscula y convirtiéndole en un absoluto. Otro de los ejemplos más claros de transgresión de uno de los principios éticos fundamentales del cristianismo en el caso de los niños y de las niñas robadas, ¿no? Ética de la autenticidad y de la verdad. ¿Y qué es lo que valoramos en una persona y qué es lo que las otras personas valoran en nosotros? La autenticidad. Esta es una persona coherente, esta es una persona que vive en verdad, en autenticidad, cuando se corresponde lo que pensamos con lo que hacemos, lo que decimos con nuestros compromisos, ¿no? Y luego finalmente la ética de la hospitalidad y de la acogida, ¿no? Es decir, fuera fronteras, fuera diferencias sociales, y lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de ser hospitalario, de ser acogedor. Y en estos años últimos de tantas migraciones, pues hemos demostrado en Europa todo lo contrario, ¿no? Que nosotros somos realmente los bárbaros, no son los que vienen de fuera alegando que vienen a conquistarnos. Ahora, por ejemplo, esa leyenda que dice que los musulmanes vienen a conquistar Europa y que en poco tiempo Europa se va a convertir en Euroislandia, ¿no? Todo esto es un invento, porque si vienen indefensos, si vienen desprotegidos, si vienen huyendo del hambre, de las persecuciones, de los totalitarismos, de los terrorismos religiosos, pero ¿a qué vienen? ¿Vienen cargados de armas? ¿Vienen con esos buques de guerra? En absoluto, vienen en débiles embarcaciones, las pateras famosas estos días están llegando por cientos y cientos y cientos a nuestras costas, ¿no? Y por eso estamos demostrando todo lo contrario, que somos unos inhospitalarios, y a veces incluso colocamos a las Fuerzas Armadas o a la Policía o a la Guardia Civil ante nuestras costas y se dispara, como por ejemplo el caso del Tarajal, que recordáis de hace unos años, que fue de lo más inhumano que se puede hacer, ¿no? Matar a 15 personas en esas condiciones y además no asumiendo nadie ninguna responsabilidad. Pues este sería
básicamente el marco en el que yo me muevo a nivel teórico para establecer los principios éticos a partir de los cuales habría que juzgar este caso, ¿no?, de los niños robados. Y entonces, ¿cuál sería mi juicio? Muy brevemente expuesto en 5 o 6 grandes líneas, ¿no? Primero, el caso de los niños y de las niñas robadas es el mal radical, fíjense, es la inmoralidad extrema, es la conducta perversa y un crimen execrable. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran las personas que se comportaban de esta manera? Personas consagradas a Dios y al servicio al prójimo, dedicadas al cuidado de la salud y a la protección de la vida, personas de las que la gente se fiaba. Fíjense, esto es más grave todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque las consideraban buenas cristianas y buenos profesionales, ¿eh? Fíjense, esto posiblemente sea el punto fundamental de la gravedad del caso. Personas sagradas, rodeadas de esa aura divina, eran personas que representaban a Dios en la tierra y además que eran consideradas como buenos profesionales, ¿no? ¿Y qué hicieron? Actuar contra sus más sagrados compromisos religiosos, ¿no? ¿Cómo se demuestra visiblemente el amor a Dios? Pues a través del servicio al prójimo, no hay otra manera. Ir a Dios, las instituciones religiosas y las personas religiosas no tienen más que una forma de hacerle presente y de visibilizar, y es solidarizarse con las personas más vulnerables y acompañar al prójimo en esas situaciones de verdadera necesidad, ¿no? Y actuaron también contra el código ético de su profesión, contra la gente que había depositado su confianza en ellas. Pero aquí viene lo más grave. ¿Saben a quién implican en ese comportamiento inmoral? Implican a Dios. Y hacen a Dios cómplice de una actuación que es totalmente contraria a los principios morales que establece el Dios en que ellos creían, ¿no? Entonces estaban legitimando un comportamiento perverso. ¿Y en qué convierten a Dios? En un ladrón. ¿Qué concepto de Dios tiene esta gente? Dios es un ladrón y es un cómplice en los robos. Ustedes me dirán qué falta de testimonio, qué falta de ejemplaridad y sobre todo qué incoherencia. Así que quienes desde fuera tienen problemas para la creencia con estos comportamientos van a decir: ¿cómo voy a creer yo en un Dios que es un ladrón, que es un cómplice de este tipo de robos? Por tanto, esta sería la primera valoración que yo hago desde el punto de vista ético. Segunda valoración: cuando se corrompe lo peor, se deriva en lo pésimo. Hay una expresión latina que dice corruptio optimi pessima. Es decir, cuando se corrompe algo que es lo mejor, entonces desemboca en algo totalmente pésimo, en algo totalmente negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se crea una red perfectamente organizada de secuestradores y secuestradoras. Fíjense, ahora mismo estamos viviendo esa situación de secuestradores y secuestradoras de chicas jóvenes que vienen de países del este o de América Latina o de África, ¿no? Y las secuestran, las traen engañadas para ofrecerles pues un trabajo, una actividad en Europa, cuando en realidad lo que van a hacer es llevarlas a los burdeles y a los prostíbulos y someterlas a esa situación de degradación de la prostitución. Pues el caso de las instituciones religiosas es muy similar, por muy diferente que les pueda parecer. Yo siempre, cuando hablo, me coloco en el extremo y casi siempre acierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se crea, como digo, esta red organizada de ladrones, de personas de diversas congregaciones e instituciones religiosas para delinquir.
Fíjese la gravedad de todo esto, ¿no? Para extorsionar a miles de familias, para robar niños y niñas, quizás, digo, con el consentimiento, la complicidad y la legitimación de las propias congregaciones, la permisividad de las autoridades eclesiásticas, la falta de vigilancia de los poderes del Estado y la colaboración de algunos profesionales de la sanidad. Y pregunto, ¿y también con la complicidad de la sociedad o la permisividad de la sociedad española? Claro. Hay que implicar también, queridas amigas y amigos, en este caso, a la sociedad española, a todas aquellas personas o instituciones de la sociedad que conocían el caso y no levantaban la voz. Por tanto, aquí no se salva ni Dios, dicho de esta manera tan directa, ¿no? Aquí, en este caso, no se salva ni Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco Dios, aunque no tenía nada que ver en el tema, pero se le estaba utilizando y implicando, ¿no? Claro, el Paco González Tena, mi amigo que tengo a mi derecha, posiblemente solo es geográfica, ¿no? Porque los dos estamos en una posición no muy de derecha, ¿no? Tampoco voy a calificarlo políticamente, ¿no? Pero Paco González, en un libro que tiene, que está ahí, por cierto, y lo pueden adquirir, Nos encargamos de todo, habla de la socialización del silencio. Una frase excelente, en la página 18, además, dice: este caso demuestra que se produjo una socialización del silencio. Y yo digo, es una socialización del mal radical, es una socialización del crimen del que nadie se responsabilizaba. Pero claro, en este caso, la gravedad del robo era todavía mayor. ¿Por qué? Porque no se trataba de objetos materiales, sino de personas, ¿no? De vidas humanas. Dice Paco González, que es mi maestro en este tema: desde la ética cívica, y no digamos desde la moral, es inadmisible que se usasen las labores asistenciales para redistribuir neonatos, apelando además a una manipulación ideológica, en la página 17. Entonces, yo voy más allá todavía y digo, este comportamiento tiene un carácter claramente nazi. Estamos aquí en un caso de nazismo. Era la época en la que el franquismo y la dictadura estaba apoyando el nazismo, ¿no? Por tanto, no tiene por qué extrañarnos de que el comportamiento nazi en el Estado español y en las instituciones eclesiásticas se manifestara de esta manera, ¿no? Por tanto, creo que hay un comportamiento nazi y unas conexiones mafiosas. Por donde entra también aquí la mafia. Soy consciente de que estoy llevando las cosas muy al extremo, pero no me queda otro remedio. A mí la ética no me permite hacer una valoración respetuosa, ni siquiera diciendo, eran otros tiempos. No, no, no. El mal absoluto es un mal absoluto sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de excepción, ¿no? Fíjense que además se visibilizaban cruces gamadas junto con símbolos franquistas en inauguraciones de centros asistenciales infantiles donde se practicaban robos de niños y de niñas. Por tanto, lo del nazismo no es ninguna exageración, sino que estaba verificado empíricamente a través de todos estos símbolos. Y luego viene la parte más extrema a mi modo de ver, ¿no? Niños convertidos en mercancías, en productos venales, en instrumentos, en medios para fines supuestamente mejores, una vida mejor con familias pudientes. ¿Pero qué familias pudientes? Si aquí está Liberia, que ha dado un testimonio para mí espectacular. Me he hecho muy amigo de Liberia desde que llegamos al aeropuerto de Barajas anteayer, el sábado, ¿verdad? Hasta hoy, que hemos compartido pues, muchas de sus experiencias, y ahí otra de mis maestras, juntamente con
con Raúl, ¿no? Y he leído un testimonio suyo que me lo ha confirmado luego en la conversación de estos días, de lo que le decía la madrastra que la adoptó cuando se comportaba mal. Decían: Liberia, con el dinero que me has costado podría haber comprado una piara de cerdos. Fíjense esta idea, ¿no? Por eso es el ejemplo claro de la mercancía, ¿no? Dice: cuando le preguntaba por el motivo de la adopción, cuando la trataba tan mal, la madre adoptiva le respondía sin ningún tipo de pudor que había pedido a su sobrina, la religiosa Sor María Soler, que les buscara a alguien para que les cuidara el día de mañana, cuando fueran mayores. Y ese alguien soy yo. Fíjense, el caso de Liberia es, bueno, alguien diría de tonta, pero yo creo que es ejemplar, ¿no? Al final cumplió el motivo por el cual la adoptaron, acompañando a esa familia de padres adoptivos hasta su fallecimiento. Ahí está ella, que me imagino que hoy tendrá un momento de intervención para exponer su caso, ¿no? Y luego otra idea que me parece importante, ¿no? Que es: las religiosas y sus cómplices operaron con una concepción mercantil de la religión. Ya no es que convirtieran a los niños y a las niñas en mercancía de compraventa, supongo que para sus propios intereses, sino que se convierte la religión en algo mercantil, es decir, pierde todo carácter de relación gratuita, generosa, desinteresada con la divinidad, o con el misterio, con lo sagrado, o como quieran ustedes llamarlo, y se convierte en una institución del mercado, dedicada al negocio de la compra-venta de niños, que reporta pingües beneficios, fíjense, para la congregación religiosa correspondiente, para la Iglesia, y pingües beneficios para Dios. Esto es terrible, ¿no? Implicar a Dios en todo esto y convertirle en un negociante, en un mercader, ¿no? ¿Cómo se va a creer en un Dios mercader? Por eso fueron verdaderas escuelas de ateísmo, todas estas instituciones, que en vez de favorecer el acceso a la creencia, lo que hicieron fue alejar, ¿no? Y en ese sentido se sustituye la motivación religiosa por intereses económicos, se sustituye la vocación de servicio por la extorsión. Y ya voy terminando. Se trata también de un juego macabro, perverso, con la vida y con la muerte, ¿no? Cuando las religiosas decían a la madre: tu hijo o tu hija se ha muerto. Terrible, ¿no? ¿Cómo se puede jugar de esta manera tan perversa con la vida y la muerte de un ser humano, sin ninguna entraña de misericordia hacia esa madre, hacia ese padre, hacia esa familia que está anhelando tener un hijo o una hija y recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Generando dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, desolación, y incluso con consecuencias psíquicas irreparables. Claro, porque ahí no solamente es el sujeto humano el que va a sufrir desde el punto de vista de los sentimientos, sino que va a generar también una serie de excentricidades psicológicas de por vida, y además irreparables para los padres y para la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque para ello se hace un ejercicio sistemático de la mentira, de la falsedad, del engaño. Y de esa manera nos encontramos con que la ética de la compasión a la que me refería anteriormente, que es colocarse del lado del otro, compartir sus alegrías y sus sentimientos, se convierte en todo lo peor. Y finalmente, creo que este comportamiento es contrario a la Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada por la ONU en el año 1959, que dice: el niño es reconocido universalmente como un ser humano, no mercancía, que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Requiere, comillas, el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Se atenta contra la dignidad humana de los niños y de las niñas robadas. Se les cambia la identidad civil y biológica, ¿no? Se les arranca de su entorno natural, de su familia, de los afectos materno-paterno-filiales, y se entrega a otra familia que no garantiza el derecho integral de los niños, ya que la compra responde a intereses y no a afectos de amor. Esto para mí es claro, y repito la afirmación. No garantiza el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que la compra responde a intereses, no a afectos de amor. Y voy a terminar, no quiero cansarles demasiado, porque a estas horas de la mañana pues todavía estamos despertando, no sé, es una hora menos en Canarias de lo que es en España. Yo recuerdo cuando era estudiante en una facultad como esta, que dividíamos a los profesores en 4 tipos. Digamos, hay profesores que dicen más que lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben, hay profesores que dicen lo que saben, y hay profesores que no saben lo que dicen. Y eso se lo decíamos cuando un profesor se alargaba extremadamente y nos echaba unas filípicas que no sabía ni cómo terminar, ¿no? Por eso yo siempre recuerdo el consejo que me daba un predicador, un amigo mío que predicaba muy bien. Me decía: Tamayo, prepara bien el principio y el final, porque como no prepares el final, te extiendes 2 horas. Pues bueno, yo he preparado el final, y el final sería el siguiente, ¿no? Tenemos que levantar la voz, denunciando a aquellas instituciones que cometieron aquellos bárbaros y terribles crímenes. Segundo, tenemos que exigirles perdón, que pidan perdón, porque la gravedad de las cosas que hicieron, de lo que cometieron, es como para clamar al cielo, ¿no? Y entonces, ante el cielo y ante los seres humanos, tienen que pedir perdón. Tercero, exigirles una reparación. No es suficiente con el perdón, hay que reparar. Y reparar es devolver la dignidad a aquellas personas a quienes se las negaron. Y esa reparación tiene también que implicar un apoyo y una ayuda a las condiciones materiales de esas personas, ¿no? Al Estado hay que reclamarle responsabilidad, porque una memoria histórica, como ustedes saben, es el recuerdo de todo aquello que se hizo mal en la sociedad para su propia reparación. Y a mí me parece que el Estado, bueno, ahora mismo ya está totalmente desestructurado el Estado, ¿no? En el día de hoy ya no sabemos si existe Estado, si existe una mafia corrupta gobernando. Sinceramente yo ya no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no lo quiero decir, porque a estas horas de la mañana empezar con estos ataques pues sería darle muy fuerte, ¿no? En la política. Pero claro, el Estado, independientemente de la situación en que se encuentre ahora mismo, tiene que tomar en serio este problema, porque es una responsabilidad fundamental. Y finalmente creo que también corresponde una responsabilidad a los parlamentos. Y ahí sí que tengo que denunciar que la ley de la memoria histórica aprobada en el Parlamento español pues olvidó totalmente este tema. Ahora mismo no la tengo presente, pero por lo que ayer me dijo Paco, no había ni una sola referencia, ¿no? Y por eso pues tengo que terminar felicitando al Parlamento Canario, en el que tengo pues muy buenos amigos y amigas, porque este tema lo han incorporado a la agenda y quieren sacarlo adelante. Así que con mi agradecimiento
vaya también mi palabra de felicitación a este Parlamento que se ha tomado interés en el tema y que parece ser que lo quiere llevar adelante, y por supuesto a las personas a quienes acompaño en esta mesa, y a todas ustedes y a todos ustedes por la generosidad que han tenido de a estas horas de la mañana venir a escucharnos. Muchas gracias. Como siempre, una puntualidad fantástica. Juanjo, perdóname el nombre porque me impide llamarle doctor Tamayo el afecto que tengo y el agradecimiento. Y yo quisiera resaltar una cosa solamente como elemento fundamental, que es la generosidad. El doctor Tamayo ha hecho un viaje desde América hace 3 días para estar aquí. Y esta tarde, vuela a Madrid para seguir viaje a América. Ha hecho, aparte de una enorme generosidad y esfuerzo. Y realmente para mí la generosidad no es dar lo que nos sobra, sino darte. Y Él se da. Nos damos mucho de lo que estamos aquí. Y yo creo que eso es lo máximo que se puede pedir a las personas, con una palabra que yo respeto mucho en catalán, que es nosaltres. Nosotros somos como ellos y ellos son como nosotros. Entonces, vamos, un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a dar un momento de preguntas por una cosa fundamental, porque esta tarde no vamos a tener tampoco a nuestro amigo Tamayo aquí, porque tiene que salir ya yo. Ya les he dicho que su estancia es muy breve por imperativos de sus obligaciones internacionales. Entonces, en el debate de esta tarde contamos con la orfandad de su presencia y las preguntas que haya que hacer. Yo agradecería como organización que se le hicieran muy brevemente, muy puntualmente y muy concretas en este momento, porque después ya no vamos a tener ocasión de dar esa respuesta. Entonces, el debate queda abierto para él, no para el resto, que tendremos la ocasión de debatirlo esta tarde, por esas circunstancias excepcionales. Espero las preguntas, por favor. El Vaticano es consciente de esto, o sea, de lo que es el Papa. No ha hecho o sea, no ha intervenido, no ha dado ninguna solución para que la Iglesia se pasa por salvarse la parte. Vamos a ver, me vas a permitir que dé la respuesta yo en su lugar, porque he seguido más de cerca los requerimientos efectuados a las instituciones. El 17 de septiembre del 2016 estuvimos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones. De allí se derivaron 2 exigencias. Eran requerimientos formales por vía diplomática. El primero era al Vaticano, el segundo era al Estado español. Eran unas peticiones muy concretas y muy puntuales que daban pie a después seguir investigando, que era la apertura incondicional de todos los archivos en los que haga referencia a víctimas, al requerimiento legítimo de las víctimas. Eso tiene fecha del 17 de septiembre del 2016. Estamos en 2018. No ha habido respuesta ni por parte del Vaticano ni por parte del español. Lo que ocurre es que era un primer paso, no era un estado, no era una petición de reparación, que es lo que corresponde. Por lo menos saber qué ocurrió, que es lo básico. Entonces, saben que está el problema planteado, pero no ha habido respuesta por parte del papado, ni de la jerarquía católica, ni del Estado español. Me lo imaginaba. ¿Qué podría hacer? Si hubiera tenido voluntad del Papa, podría haber obligado, entre comillas, a que a la Iglesia española que facilitara el acceder a los archivos y arreglar así los reveses. Responsabilidad de las instituciones religiosas, porque recientemente habrán sabido que ha obligado a dimitir a todos los obispos chilenos
por el escándalo de haber permitido comportamientos pederásticos de muchos sacerdotes de Chile y les ha llamado al Vaticano y han dicho: dimitan ustedes todos, que son unos colaboracionistas en la pederastia, ¿no? Pues igual que ha intervenido en ese caso, podía intervenir y está obligado a intervenir para llamar la atención a los obispos españoles y a las congregaciones religiosas, porque tienen nombres y apellidos, interpreto, ¿no? Liberia, las congregaciones religiosas que intervinieron de manera directa en estos comportamientos y sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Pues digámoslo claramente, que tanto defender la vida, pero la vida de los niños empobrecidos, marginados y maltratados no interesa al mismo nivel que cualquier otra situación. Por tanto, a mí me parecería muy bien que eleváramos una reclamación al Vaticano, claro, porque el Papa ahora mismo es una autoridad moral en el mundo y en esta ausencia de liderazgo, pues él yo creo que puede jugar un papel importante para que quede en evidencia que si no actúa como ha actuado en el caso de Chile contra los obispos que han legitimado la pederastia, o por lo menos que han guardado silencio, que quede constancia de su falta de compromiso en este caso. Bueno, lo que quería decir, yo quisiera, vamos a intentar presentar una petición al Vaticano. Pues una petición, yo además de felicitarse, una maravilla que he oído, es un regalo a la inteligencia, es que todos los males que tú dices que se han producido, se pueden seguir produciendo ahora a no identificar a los niños, que se niegan las nacionalidades, la seguridad social, los hospitales católicos, los no católicos, se niegan a identificar a los niños incumpliendo la ley. Entonces yo diría, eso no es un pecado de omisión. Y por otro lado, me gustaría hacer una conferencia para mandársela a todos estos hospitales y decir que yo, que llevo ya trabajando en ese tema 6 años, pues tanto como vosotros, los niños y yo, teníamos razón, que el niño tiene derecho a ser el mismo, y vivir su vida en su propia familia y que no lo cambien. Muchas gracias. Vamos a ver, hay una propuesta del doctor Tamayo, el libro que es el más reciente, porque la bibliografía de Juan José Tamayo es inmensa y habría sido absurdo intentar sintetizarla en unos minutos. Pero lo último que se ha publicado este año 2018, es una doble pregunta. La pregunta es: ¿ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? Esto tiene fecha de hace un mes, el libro. Está en las librerías, pero también hay un par de ejemplares aquí para que tenga interés, que creo que es importantísimo que no perdamos de vista que la utopía es aquello que realmente aparece como muy lejano, pero que está a la altura de la mano de cualquiera. Perdón, sí. Una pregunta así, por favor. Buenos días, soy Antonio Ross, de la Asociación de Expresos y Represores Políticos Antifranquistas. Desde esta posición de la memoria histórica nos toca sufrir no solo 40 años de dictadura, sino otros 40 de democracia. Sí. Ahora sí. Bien, decía que estamos sufriendo no solo 40 años de dictadura, sino 40 de democracia. Y siempre digo aquello de los muertos de un bando y el otro no son lo mismo. Perdonadme que diga esto. En el sentido de que los muertos de un bando y de otro que se produjeron en la guerra, se produjeron en la guerra. La triste guerra, la cruel guerra. Y todos tienen que defenderse unos de otros. Si la legitimidad se golpea, los legítimos tienen que defenderse, pienso yo. Después, en la dictadura, Franco instauró el terror a los vencidos. Ahí se produjo el crimen
impune. No digo que lo otro no fuera punible, la guerra. Bastante con que el pueblo se levantara contra ella. Sino que en la dictadura se produce el crimen impune, el que estamos sufriendo todavía hasta hace poco. Yo creo que actualmente, porque el negocio de los niños se ha prolongado, ahora es clandestino y ya no es de España solo, no sé si antes tampoco, creo que no, que siempre ha sido, no viene ahora, esto no nace ahora, esto viene de siglos, pero en situaciones de poder democrático, de instituciones democráticas, de controles que carecemos de ellos, democráticos, pues se produce mayor injusticia, como decía muy bien el profesor, se produce mayor injusticia porque además se ampara en la justicia. Bueno, pues perdonadme, simplemente decir que estamos peleando por todo esto, que tenemos un Estado corrupto, que no sé dónde vamos a llegar en este sentido, y decir y denunciar que si se callan en el Parlamento es porque están implicados. Todos los partidos tienen sus camuflados falangistas, familias falangistas que quieren tapar su pasado. Todos, ahí se han metido todos. Se han cambiado de chaqueta y se han metido en los partidos hasta la izquierda. Hasta los que vimos en las pancartas levantar el puño. Están ahí los falangistas. Hijos, nietos de aquellos asesinos. Muchas gracias.